Honduras, en la Iglesia Bíblica El Molino. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué bendición poder estar este día domingo, último domingo del mes de mayo, domingo 31 de mayo del año 2020, en esta transmisión de la Iglesia Bíblica El Molino para poder tener este tiempo de reunión de iglesia, de poder compartir la palabra, de poder alabar a nuestro Dios con cantos y alabanzas y poder también tener un tiempo de oración. Mis queridos hermanos, qué bueno poder estar reunidos. Damos gracias a Dios que ya varios hermanos y amigos están conectando a sus dispositivos y queremos siempre invitarle a que mantenga su micrófono apagado, ¿verdad? Para que pueda tener una buena recepción y poder ser edificados y bendecidos en todo lo que es esta transmisión. Damos gracias a Dios siempre que nos permite tener una vez más esta reunión, decirle que están nuestros canales y de redes digitales para poder transmitir estos mensajes, estas reuniones a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Bíblica El Molino, y también nuestro canal de YouTube como Iglesia Bíblica El Molino. Así que qué bueno, hermanos, que podemos reunir y apartar. Hoy es el domingo, primer día de la semana, el día del Señor, día que venimos y esperamos que vengamos con todo nuestro deseo, con toda nuestra expectativa, con toda nuestra hambre espiritual, con sed de poder escuchar a Dios y que transforme y llene nuestras vidas con su bendita palabra, mis hermanos. Y queremos aprovechar este tiempo y hablando y en ese sentido, el salmista ahí en el Salmo 42, quiero leer para ustedes, y si tienen su Biblia lo pueden hacer también, abrir ahí en el Salmo 42. Los primeros 2 versículos, dice así la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y finaliza ese salmo en la última parte del versículo 11, dice: espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Mis queridos hermanos, que vengamos hoy dispuestos con todo nuestro corazón a poder venir y saciarnos del agua viva, que es a través de la palabra de Dios, que estemos expectantes, que estemos deseosos, que estemos necesitados de poder escuchar esta palabra, así como el salmista lo dice así, que necesitamos, que deseamos esa agua espiritual que es a través de la palabra de Dios, y reconocer que tenemos esa sed de Dios todos los días, y en este día pues venir con un corazón dispuesto, sabiendo que esa palabra es la que nos abre la expectativa de salvación, de seguridad de salvación y de un Dios cercano que tenemos cada uno. Vamos a apartar también el programa de el día de hoy. Vamos a tener un tiempo de oración seguidamente y posterior una de nuestras chicas hermanas que están estudiando en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida en México, Maura Gabriela Rosado, estará compartiendo un poco ahí de su testimonio de lo que significa esto. Así que estemos expectantes y atentos a poder escuchar este testimonio especial y posteriormente también un tiempo de alabanza. Así que le pedimos a nuestro hermano Onésimo Herrera, quien nos va a dirigir en un tiempo de oración. Buenos días, hermanos y hermanas. Solo voy a leer un salmo también, ahí no todo. El 55 dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Y dice el 22: echa sobre Jehová tu carga y él sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y esa es nuestra esperanza como familia de Dios. Y con ese pensamiento les
Ruego que inclinen sus cabezas y cierren sus ojos y se tomen ahí, si es posible, de las manos de sus familias y oremos. Padre bueno que está en gloria, porque para siempre es su misericordia y su verdad. Gracias le damos por este canal directo, Señor, de comunicación entre su iglesia, sus hijos y usted, Padre, que es la oración. Gracias por ese privilegio que nos da interceder los unos por los otros, Señor, y llevar nuestras preocupaciones, Señor, nuestras enfermedades a usted, Señor, pero también nuestra gratitud, nuestras acciones de gracia, Señor, porque por esa infinita gracia, Señor, suya es que estamos de pie aún, Señor. Estamos con vida. Usted nos ha guardado, Señor. Padre, en este momento queremos interceder y pedir por la familia del hermano Danilo Nolasco, ya que su hijo Larry, Señor, falleció. El viernes estuvimos orando por él, Señor, pero este era su propósito, Señor, y sabemos que en estos momentos son difíciles, humanamente hablando, para la familia, para el hermano Danilo, Señor, para la esposa del hermano Larry, sus hijos, Señor, y el resto de la familia, Padre, pero usted es nuestro consolador, Señor, el que nos da la fortaleza, la fuerza, y por eso pedimos, Señor, que usted consuele, Señor, y abrace como usted lo sabe hacer, Señor, a la familia Nolasco y el resto de la familia, Señor, y que esa esperanza esté puesta en usted, Señor, que pronto le veremos, Señor, allá cuando usted venga por su iglesia, Señor, o cuando nos llame, Señor. Esa es nuestra fortaleza, nuestra confianza, nuestra seguridad y esperanza, Padre. Oh, Padre, también hay necesidad de salud en su pueblo, en su iglesia, Señor, en la iglesia bíblica, el Molino. Principalmente pedimos por nuestra hermana Esperanza, Señor, la mamá de nuestra hermana Brenda. Ella está delicada de salud, Señor. Padre, usted conoce, Señor, mejor que nosotros, mejor que los médicos, lo que ella padece, Señor. Padre, nuestro anhelo, deseo y oración es que usted la sane, Señor. Padre, pero sabiendo que usted es nuestro médico por excelencia, Señor, y usted puede obrar con médico y sin médico, con medicina y sin medicina, Señor, pero su soberanía, Señor, es la que prevalece, Señor, y nos sometemos a ella y la aceptamos, Señor. Padre, oramos para que usted se manifieste según su voluntad en ella, Señor. También, Padre, doña Paula, la mamá de nuestra hermana Maribel de Chirinos, está delicada de salud, Señor. Igual, Señor, la ponemos en sus brazos de amor, rogándole, Señor, que sea usted obrando, Señor, de acuerdo a su voluntad, Señor. Y que nuestras hermanas, Señor, y el resto de la familia puedan estar confiadas y confiados, Señor, que usted obrará, Señor, según su voluntad en la salud de estas hermanas, Señor. Padre, las depositamos en sus manos de amor, Señor, rogando, Señor, que usted obre según su voluntad. Padre, también en su pueblo, Señor, y principalmente en su iglesia bíblica, Señor, hay hermanos, doctores, Señor, doctoras, médicos, enfermeras, Señor, que trabajan en el área de salud, Señor, y sabemos y reconocemos, Señor, lo difícil que está en estos momentos, Señor, por esta pandemia, Señor, pero usted es nuestro proveedor, nuestro hacedor, nuestro protector, Señor, y rogamos esa protección, Señor, para ellos, Señor, y para todos los hermanos, Señor, de su iglesia, Señor, local en nuestro país y universal también, Señor, que por uno u otro motivo les toca salir día a día, Señor, a trabajar. Rogamos que usted los guarde, Señor, los cubra, Señor, con la sangre preciosa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, y que así como salen cada mañana, Señor, ellos puedan regresar al final del día, Señor, o cuando sea, Padre, guardados, Señor, y teniendo el cuidado también, Señor, que como seres humanos, como hijos suyos, Señor, nos llama a acatar, Señor, las leyes terrenales, que todos, Señor, guarden, los hermanos que salen, Señor, guarden todas las medidas, Señor, de bioseguridad, Señor, para protección de ellos y de sus familias, Señor. Se lo pedimos, Señor. Padre, también sabemos que hay necesidad, Señor. Muchos hermanos, Señor, han quedado sin trabajos, otros que no tenían, Señor. Padre, pedimos, Señor, que usted en su infinita gracia provea, Señor. Pero, Padre, ruego fortaleza y confianza, Señor, para cada familia, cada hermano que humanamente está pasando este tiempo difícil, Señor, que
nuestra esperanza, Señor, como pueblo suyo, como iglesia, y la de los hermanos que están pasando principalmente esta dificultad, Señor, que esa esperanza esté puesta en usted, Señor, porque usted es nuestro proveedor en todo tiempo, Señor. Su palabra es clara, Señor, que en todo tiempo usted está ahí, Señor. No solo cuando nos va bien humanamente, Señor, sino que esperemos, confiemos, Señor, y tengamos esa plena seguridad que usted proveerá en su tiempo perfecto, Señor. Y eso es lo maravilloso, Padre, de usted, que nunca las bendiciones llegan a destiempo, Señor. Llegan en el tiempo justo, Señor, ni tardadas ni adelantadas, Señor, sino cuando las necesitamos. Pedimos, Padre, para que todos podamos confiar, Señor, y apoyar, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades, Señor, a lo que usted nos provee, Señor, porque ese es su pueblo, esa es su iglesia, Señor, que nos amamos, intercedemos unos por los otros, Señor, y el dolor de uno es dolor de todos, Señor, y la bendición de unos es bendición de todos, Señor, que seamos sensibles, Padre, al llamado de apoyarnos unos a otros, Señor. Padre, también pedimos por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque su iglesia, Señor, no es como el mundo la vende, Señor, no es un edificio de 4 paredes, Señor, sino su iglesia somos cada uno de nosotros, los redimidos por la sangre preciosa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre, y hasta este día, Señor, no hemos dejado de alimentarnos en su palabra, Señor, de tener comunión, Señor, Padre, a través de las redes, de este medio que usted ha provisto, Señor, y por eso alabo y glorifico su santo y bendito nombre, Señor, y agradezco por los hermanos a los cuales usted les ha dado esas habilidades, Señor, les permitió que estudiaran, Señor, tecnología, Señor, y podamos estar recibiendo su palabra, Señor, acá los domingos, los miércoles, Señor, los viernes en los estudios, Señor. Padre, los niños también en su tiempo que tienen los jóvenes, Señor, los adolescentes, las hermanas, Señor. Padre, y así mantenernos, Señor, en comunión, en oración, Señor, y sobre todo atentos, Señor, a lo que usted tiene en su palabra, la Santa Biblia, Señor. Pedimos que guíe, Señor, al hermano Pastor Puerto, para que continúe, Señor, exponiendo y predicando su palabra, Señor, como lo ha hecho. Y que todos estemos atentos, sensibles a su llamado, Señor, y que este tiempo, Padre, lo aprovechemos y podamos, Señor, aprender y poner en práctica, Señor, nuevas formas, nuevas maneras, Señor, para llevar su santo evangelio, que es la única esperanza que tiene el mundo, Señor, el hombre pecador, Señor. Padre, gracias, Señor, porque usted es, ha sido y será, Señor, Dios fiel, poderoso, Señor, Rey sobre todo, Señor, soberano, Padre, y su nombre es temido, Señor, en las naciones. Oh, Padre, gracias. Se lo agradecemos y oramos en el santo nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Hola hermanos, es un privilegio para mí poder compartir esta mañana con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Maura Gabriela Rosado. Estoy estudiando la palabra de Dios en el Instituto Bíblico Palabra de Vida en México. Me gustaría compartirles a ustedes más de mí, de cómo Dios me llamó a venir a México, a prepararme aún más en su palabra. En el año 2015, donde comencé en el ministerio con los jóvenes en el club bíblico de la iglesia, fuimos a un congreso de líderes. Y en una de las prédicas, estando ahí en el campamento, Dios empezó a inquietar mi corazón para estudiar su palabra. Y realmente era un momento donde estaba por tomar decisiones, estaba a punto de terminar mi carrera universitaria y tenía muchos planes en mi vida. Pero fue orar para que Dios confirmara por qué estaba colocando ese deseo en mi corazón de ir a estudiar su palabra. Y fue a través de su palabra en Filipenses 3:8 que terminó de confirmar y a disipar todas mis dudas, donde me dijo que todo lo que podía tener era nada comparado a conocerlo de una mejor manera. Y realmente ahí empecé a orar
y gracias a Dios terminé mi carrera ese mismo año en la universidad y fue seguir orando para que Dios siguiera confirmando y abriendo puertas para poder venir a estudiar su palabra. Y fueron 3 años los cuales estuve orando y pidiendo a Dios y hablando con otras personas para sus consejos, y en septiembre del 2018 tenía todo para salir de Honduras a México, a comenzar una nueva aventura, la cual no imaginaba ni lo que podía encontrar. Y realmente comencé mi primer año de instituto. Para mí no era nada fácil el dejar a mi familia, dejar la iglesia y aún a mis amigos en Honduras, pero Dios fue fiel y todavía sigue siendo fiel en su llamado a mi vida, y fue supliendo cada una de las cosas que yo iba necesitando. Y puedo resumir mi primer año en una sola palabra, que es dependencia. Dependencia de Dios. Tuve que aprender a depender totalmente en Él y en su provisión y amor. Hoy estoy a 2 meses de terminar mi segundo año. Ha sido un tiempo lindo conociendo la palabra de Dios y Dios desafiando cada día mi vida a aplicar su palabra, y también he visto la obra de Dios tanto en mi vida como en las personas que me rodean. El estar aquí a través de una área llamada ministerio, Él me permitió salir a diferentes estados de México y poder compartir la palabra. Salíamos a evangelizar con un grupo llamado Fusión, las cuales llevábamos obras de teatro, y realmente Dios mostró una necesidad que las personas tenían de Cristo. Y hoy puedo decir que estoy segura de que quiero gastar mi vida en el servicio a Dios, quiero servirle a tiempo completo, donde Él quiera, a donde Él me ponga. Sé que Él irá direccionando mis pasos, pero tengo el deseo de enseñar a otras mujeres su palabra y llevar a otros a sus pies. Hermanos, gracias le doy a Dios por sus vidas y sus oraciones por mí. Sigan orando por mi vida, por lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo a través de su palabra. Los llevo en mis oraciones. Gracias por esta oportunidad que me dan de que muchos que no me conocen puedan conocer lo que estoy haciendo en este momento. Estoy preparándome para poder salir y llevar a otros a Cristo. Les animo a seguir estudiando la palabra de Dios y que Él siga edificando su iglesia. Los amo y extraño. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da un día más de poder entrar hasta sus hogares para acompañarles en este tiempo de alabanza y adoración al único y verdadero Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio que Él nos regala de poder alabarle y exaltarle. La palabra de Dios nos enseña que debemos alabar a Dios en todo tiempo, en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Y en este día queremos invitarle a usted y a su familia que nos acompañen entonando un par de alabanzas que exalten al Rey de Reyes, al único y verdadero Dios. Cantemos ese precioso canto que nos recuerda que Dios debe ser siempre, en todo momento, nuestro todo. Alabemos al Rey de Reyes. Mi Dios, Redentor, mi Rey, consolador.
ser la luz en mi amanecer aquí. Todo el honor, tu eres mi trono. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo
Y tenemos un Dios bueno en todo. Y ha sido bueno con nosotros. Y es por eso que debemos dar gracias a Dios en todo momento, no importando la circunstancia en la que usted se encuentre. Quiero invitarle a que terminemos este tiempo con una bella oración a Dios, dándole gracias, oración de gratitud al Rey. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder hablarte, de poder alabarte, Señor, de poder exaltar tu nombre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos ahora que seas tú bendiciendo el tiempo de tu palabra que va a ser enseñada, que puedas quedar guardada, Señor, en nuestros corazones y que la podamos aplicar y que la podamos enseñar a otros. Dios, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición estar con ustedes este domingo. Como decía el pastor Raúl, estamos hoy en el último día del mes de mayo. Es increíble que aunque hemos estado guardaditos en casa, este año se ha ido, pero tremendamente rápido. Ya casi estamos, bueno, ya estamos a medio año. Quiero dar gracias a Dios en esta hora por dos cosas. Primero, por mi amada esposa, hermanos. Ayer mi amada esposa estuvo tiernita y Blanqui ha sido una bendición a mi vida. Ha sido mi ayuda idónea por 35 años y un poquito más. Y doy gracias a Dios porque pues Dios la ha cuidado, la ha bendecido, la tiene con bien, con salud y sobre todo porque me ama tanto. Estoy contento de verdad con mi amada esposa, pero también quiero dar gracias a Dios por mi papá. Mis padres siempre se conectan allá en Progreso porque ellos están con mi hermano y estaban preparando un viaje para México en marzo y en eso los encerró la pandemia y no se han podido mover, ahí están, pero están muy bien. Mañana mi padre cumple 91 años y yo quiero dar gracias a Dios por la vida de mi papá. Mañana 1 de junio, un gran abrazo viejo para ti, te quiero mucho y espero que Dios te cuide, te bendiga y que te siga manteniendo con esa salud. Un hombre de 91 años que no toma ni una pastilla, que camina muy bien, que tiene más energía que yo. Algunos dicen más bien que yo soy su hermano mayor. Así es que, bueno, doy gracias a Dios por la vida de mi padre, que mañana cumple 91 años. Pero también hay noticias bastante lamentables y vamos a orar una vez más por estos hermanos. Gracias a los que han estado orando por Danilo Nolasco ahí en Ciguatepeque, por toda su familia. Larry pasó a la presencia del Señor y yo sé que ha sido un golpe duro, Dani. Un gran abrazo para ti, mi hermano, un abrazo de amor, de apoyo. Quiero decirte que te queremos mucho, a toda la familia, a Karen, a Cristian. Cómo sentimos el dolor que hay en sus corazones y estamos con ustedes. Pero también vamos a orar por Juan Ulloa. El hermano Francisco nos ha enviado una petición. Este hermano vive en Nicaragua y este hermano está con una neumonía fuerte y con su familia están afectados. No sé si tienen problemas de coronavirus, no sé, pero están muy enfermos, problemas cardíacos ya también. Vamos a orar para que Dios ayude al hermano Juan a recuperarse, a levantarse y a salir de esta crisis que están pasando. Hermanos, tomen su palabra, la Biblia, por favor, tómenla ahí en su mano. Cada vez que yo empiezo una reflexión, siempre digo exactamente lo mismo. Hermano, tome la Biblia. Nosotros no andamos predicando ideas humanas, pensamiento positivo, psicología humana, motivación. Andamos exponiendo la palabra de Dios. Exponer la palabra de Dios es el privilegio más grande del pueblo de Dios. Oír la voz de Dios, que nos enseña primero cómo ir al cielo y cómo tener una relación con Dios. Mi amigo, si tú no sabes cómo ir al cielo, la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos enseña cómo tú puedes tener el perdón de todos tus pecados y el regalo de la vida eterna. Pero también la Biblia nos enseña cómo vivir aquí en esta tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida?
mientras nos tiene aquí en esta peregrinación. Por tanto, toma tu Biblia y yo quiero que oremos juntos al Señor. Tome en cuenta estas peticiones que hemos hecho, por favor. Padre querido, en esta mañana yo te doy gracias por esta comunión con los santos. Padre, gracias porque estamos en esta reunión del pueblo de Dios. Esta es tu iglesia amada, Señor, que fue comprada por Cristo al morir en la cruz del Calvario. Y en esta hora, Padre, te damos muchas gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Padre. Señor, como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, qué lindo que podemos contar contigo en todo momento, en crisis, en bendición, en alegría, en tristeza, en abundancia, en escasez. Padre, tú eres nuestro Dios. Eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Eres nuestra paz, eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey, nuestro sustentador, proveedor. Padre, como lo decimos y lo repetimos y estamos seguros de esto, una convicción firme, tú eres todo para nosotros. Y nosotros podemos estar seguros y completos en Cristo. Afirma nuestra vida y nuestro caminar contigo, Señor. Padre, quita de nuestro corazón toda rebeldía, toda dureza. Perdona el desánimo, la carnalidad, la frialdad, la indiferencia, la apatía, la falta de alimento espiritual de tu palabra, la falta de oración. Perdona, Padre Celestial, porque nos metemos en pecados inmundos que ofenden tu santidad. Te pido, Padre, que nos perdones todas estas actitudes incorrectas, pecaminosas, sucias, que ofenden tu santidad. Lávanos, Señor. Y te pido que, por favor, prepares nuestra mente y corazón. Como lo dice la Biblia, que saquemos del corazón, Señor, toda esa maleza, todas las piedras, toda la dureza, de tal forma que tengamos un corazón preparado como la buena tierra, en barbecho, arada, Señor, preparada para que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada y que dé fruto en todos nosotros. Danos un corazón limpio, Señor. Limpia nuestro corazón. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, danos un corazón limpio de verdad. Y ahora, Padre, también te pido, no solamente para que tú, Padre, nos fortalezcas espiritualmente, sino también a aquellos hermanos que están pasando por pruebas duras, por pruebas difíciles. Padre, te pido por la familia Nolasco allá en Ciguatepeque, nuestros queridos hermanos, pido que tú los fortalezcas en su vida espiritual. Padre, hoy por la mañana sepultaron a Larry y eso fue muy difícil para la familia. Te pido, Padre, que tú le des el consuelo, la fortaleza y esa paz, ese poder para levantarse en victoria, para tener ese consuelo que solo tú puedes dar a sus corazones. Anímalos, guárdalos y cuídalos, Señor. Los pongo en tus manos, porque es el mejor lugar donde ellos pueden estar. Y que tu palabra y tu Espíritu Santo los consuele y les dé poder. Pero también quiero recordar, Padre, a mi hermano Juan Ulloa, allá en Nicaragua. Señor, él está grave con su familia y en el hospital. Padre, los pongo en tus manos. Padre, te pido en el nombre de Cristo que por favor los consueles. Padre, que por favor tú trabajes en la vida de estas personas, en sus cuerpos. Sánalos, Señor. La palabra de Dios dice que tú eres el Dios que nos sana de todas nuestras enfermedades. Fortalece la vida espiritual de esta familia. Padre, cuida de la familia Ulloa y te pido por otros hermanos que también han estado enfermos, que tú los sanes, los restaures y los levantes. Y ahora, Padre, queremos oír tu voz a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Esta mañana estaba viendo algunos mensajes que compartían los hermanos ahí por los chats de la escuela dominical, básicamente. Y uno de nuestros hermanos comentó algo que me llamó la atención. La verdad, hermanos, es que hay enfermedades que entran a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya lo vamos a ver en un momento, pero al ser el cuerpo de Cristo, como todo cuerpo, a veces enferma. Y van entrando algunas enfermedades. Y una de estas enfermedades, ya lo dijimos la vez pasada,
es el clericalismo. Esta enfermedad viene de la iglesia tradicional. ¿Qué quiere decir el clericalismo? Que el clero o el pastor, el líder espiritual que hay en la iglesia, es el único que puede orar, que puede dirigir, que puede predicar, que puede cantar, que puede recoger la ofrenda, que puede hacer todo. Y eso no está bien, porque somos un cuerpo y cada miembro es un órgano dentro de este cuerpo, vivo, para servir y para poner sus dones, talentos y capacidades a la orden del cuerpo de Cristo y la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, uno de los postulados que se retomó en el tiempo de la Reforma Protestante de 1517 para acá fue el sacerdocio de cada cristiano. ¿Qué es el sacerdocio de cada cristiano? Es que todos nosotros podemos y somos sacerdotes ante Dios para interceder por otros hermanos, pero también para ministrarnos unos a otros, para ayudarnos, edificarnos, motivarnos, sostenernos, exhortarnos, consolarnos. Entonces, hermanos, esa es una de las enfermedades. La otra es el creyentismo. ¿Qué significa esta enfermedad de la iglesia? Que el creyente es el centro de la iglesia, que todo tiene que ser para el creyente, que el creyente es el que debe recibir la edificación, el que debe ir ahí a escuchar, el que debe todo es alrededor del cristiano. Entonces, eso nos ha quitado la visión de la gente afuera. Y la tercera enfermedad que estamos padeciendo en estos días, hermanos, como decía este hermano ahí en este chat, es el templismo. El templismo, hermanos, es que todos nos centramos en el edificio. Si queremos tener un tiempo de oración, vamos allá al edificio. Para adorar hay que ir al edificio. Para escuchar la voz de Dios, estudiar la palabra, hay que ir al edificio. Para todo lo que queremos hacer, si hay una celebración, si hay evangelismo, las campañas, las actividades evangelísticas las hacemos ahí en el templo, aunque quizá no haya ningún inconverso, ninguna persona no cristiana, pero ahí las hacemos las actividades evangelizadoras. Entonces, todo en la iglesia se centra dentro del templo. A eso se le llama templismo. Sin embargo, hermanos, con este tiempo de dificultad, nos hemos dado cuenta que hay que sanar esas enfermedades. Primero, porque todos nosotros debemos estarnos ministrando. Llame a su hermano, déle una palabra de ánimo. Si usted sabe que hay alguien que está pasando por una prueba, enfermo, desanimado, llámelo, por favor. Tenemos una cantidad de hermanos que necesitan escuchar una llamada de parte de todos nosotros. Luego, ¿qué más? Hay que ministrar a otras personas. Hay que compartir el evangelio con otras personas. Hay que ayudar a otros. Tenemos que salir del yo para ir al tú. Tenemos que ir a ver a mi hermano. Tenemos que ir tenemos que llamarlo y animarlo y trabajar con aquel otro y con aquel que no conoce a Cristo y ahí en la empresa y todo. Y ahora también podemos ver que tenemos que descentralizar este activismo dentro del templo. Y tenemos que salir a través de estos medios a ir a los parques, tenemos que ir a las calles, porque ahí es donde está la gente. Por eso Jesucristo, en el libro de Mateo 28:20, ¿qué dijo? Ir y hacer discípulos. Ir. En el griego es yendo. O sea, vayan caminando. Mientras caminan allí en la calle, en el parque, en el trabajo, en el mercado, ahí se van haciendo los discípulos, ahí se va compartiendo el evangelio de Jesucristo. Por tanto, tenemos que salir, romper con esta enfermedad, sanar esta enfermedad. Y hermanos, mientras no haya oportunidad de congregarnos, aquí vamos a estar a través de estos medios. Ahora, lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando a nosotros, entonces es a salir de ese lugar, del espacio que tenemos, y como yo lo he dicho y lo recalco, tener un espacio para congregarse es una enorme bendición, y que nos reunamos es bueno. Lo malo es centrar todo allá adentro y creer que, por ejemplo, ahorita que no nos podemos congregar, hay pecado y que estamos mal. No, hermano. Más bien este es un llamado de Dios para que, donde Dios nos está diciendo, óigame, miren, por favor, hay que ver allá afuera. Y si pues, se puede congregar, pues nos vamos a congregar. Si no, pues vamos a seguir predicando el evangelio a través de estos medios, a través del teléfono, a través de llamadas, a través de WhatsApp, a través de muchos medios.
pero que nos descentralicemos del templismo y que usemos esto, hermanos, para la edificación. Y yo quiero invitarte que vayas conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a estar viendo primera y segunda Corintios. El apóstol Pablo, hermanos, pasó 1 año y medio, 18 meses, predicando la palabra de Dios en Corinto. Acuérdense que Pablo llegó a Filipos, ahí le pegaron una paliza, salió de Filipos, se fue a Tesalónica, allá lo persiguieron, salió de Tesalónica, se fue a Berea. Estamos hablando del segundo viaje misionero de Pablo en Hechos 16, 17, 18 y hasta el 19. Y entonces, ¿qué pasó? En Berea también lo persiguieron y salió y se fue a Atenas. Allí en Atenas, el apóstol Pablo estaba esperando que viniera Silas y Timoteo, que eran sus dos compañeros de misiones. Y ahí, esperando que llegara Silas y Timoteo, porque Pablo se vino corriendo porque lo iban a matar ahí en Berea, dice el texto que predicó su sermón, aquel maravilloso sermón, al Dios no conocido. Ahí se encuentra con Silas y Timoteo y decide irse a Corinto. Timoteo regresa a Tesalónica y Pablo va a Corinto. Estamos hablando del segundo viaje misionero de Pablo. Y Pablo se queda en Corinto 18 meses, hermanos, predicando la palabra, estableciendo una iglesia fuerte. Luego Pablo tiene que salir de Corinto y dice la palabra de Dios que durante este tiempo que Pablo salió y se fue a Éfeso, que también en Éfeso es Asia Menor, lo que hoy es a Turquía, la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo se quedó en Éfeso un buen tiempo también, y ahí en Éfeso empieza a escuchar que la iglesia de Corinto, donde había estado por 18 meses, tenía problemas serios. Y entonces Pablo empieza a trabajar con la iglesia de Corinto. Y no voy a explicar aquí todo el proceso, pero Pablo tuvo un proceso duro, delicado, doloroso, para restaurar a esta amada iglesia. Por ejemplo, cuando se dice y se pregunta cuál es la iglesia más carnal del Nuevo Testamento, todos en coro respondemos Corinto, y es cierto. Pero eso es Primera Corintios, hermanos. Primera Corintios. A través de un proceso prolongado, doloroso, triste, Pablo escribe Segunda Corintios, que realmente es la cuarta carta que Pablo le escribe a los hermanos de Corinto. La primera carta se perdió. De esa, el apóstol Pablo les habla en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, cuando Pablo les dice, les he escrito por carta. Pablo dice, ya les mandé una carta antes de esta. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Ahora entonces estoy escribiendo una segunda carta, que es la que nosotros tenemos como 1 Corintios. Luego Pablo escribe una tercera carta que lleva a Tito. Y luego entonces, hermanos, ¿qué tenemos ahí? Que esta carta sacudió a la iglesia. Y entonces Tito regresa con buenas noticias a Pablo. Y entonces Pablo probablemente desde Filipos escribe Segunda Corintios, que es la que nosotros tenemos aquí en la Biblia, pero realmente era la cuarta carta. Entonces tenemos dos cartas, realmente la segunda que Pablo escribió y la cuarta, que es la primera y segunda Corintios que nosotros tenemos. Pero fue un proceso largo y doloroso. En 1 Corintios, queridos hermanos, en el capítulo número 3, el apóstol Pablo está hablando acerca de queriendo atacar toda la carnalidad que había ahí en la iglesia, el pecado que había en la iglesia, y esta carta está llena de advertencias por tanto pecado que los hermanos habían dejado entrar a la iglesia. Ahora, yo quiero que ustedes miren conmigo el capítulo 3, versículo número 16. Dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es una pregunta retórica. ¿Qué es la pregunta retórica? Es una pregunta que tiene la respuesta en sí misma. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Claro que lo sabemos.
Sabemos que somos el templo de Dios. Claro que lo sabemos. Ahora, mire cómo dice. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano, aquí el apóstol Pablo comienza a hablar de estas dos cosas que son de suma importancia para todos nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como pueblo de Dios. Y Pablo lo dice de forma clara y contundente. ¿No saben ustedes que son el templo del Dios viviente? En otras palabras, hermanos, todos nosotros, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, dice la palabra de Dios aquí, sois el templo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ahí lo dice claramente, el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. O sea, el Espíritu de Dios vive aquí dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Tú y yo entonces somos no solo la iglesia. Yo quiero que te des cuenta de esto porque hay hermanos, y esto a veces a mí me preocupa un poquito, que dice, aquel es el templo. No, ese solo es la capilla, el edificio físico donde nos reunimos. El templo somos nosotros también, no solamente somos la iglesia. ¿Recuerdan el viernes estudiando Mateo 16, qué dijimos? Cristo dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Qué significa eso? Mi iglesia. Dijo, esta iglesia es mía, me pertenece a mí. Pero ¿qué significa la palabra iglesia? Ekkaleo, del griego eclesia, ekkaleo. Es una preposición que dice desde. Y kaleo es llamar. La iglesia somos los que fuimos llamados por el Señor, por Dios, del pecado, del mundo, del reino de Satanás y del mismo infierno, como dice Judas 22, para venir a formar parte del pueblo de Dios. Somos los redimidos, los salvos. Eso es la iglesia. Y la iglesia está formada por todos los creyentes de toda la historia, vivos y muertos, de personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Eso es la iglesia. Es el nuevo pueblo de Dios. Los que hemos sido llamados del pecado, del mundo, del imperio del diablo y del infierno mismo para venir ahora a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero el templo entonces, miren cómo lo dice aquí, es la morada de Dios. ¿Y quién es la morada de Dios? Entonces dice, sois vosotros. No es allá. Está bien que tengamos este edificio, que nos congreguemos, que lo cuidemos, que seamos celosos incluso, de que no se hagan ahí cosas que no sea para la exaltación, la gloria de Dios, la edificación de su pueblo y la predicación del evangelio. Yo les decía a ustedes la vez anterior, ¿cuántos estaríamos dispuestos a alquilar ese edificio que tenemos ahí, al final del anillo periférico, atrás de Beca 2020, ahí en el Molinón, para que ahí se hiciera una fiesta bailable? O para que entre semana ahí se vendieran, por ejemplo, bebidas alcohólicas. O se presentaran películas obscenas. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a permitir que hiciéramos eso? Nadie. Ni yo ni ustedes. Nadie. Pero si lo hacemos nosotros. ¿Te das cuenta la dualidad? ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Cuántos de ustedes allí en la iglesia agarrarían a su esposa a golpes, la insultarían, le gritarían y le dirían todo tipo de obscenidades? ¿Verdad que no lo haríamos? No, dice que aquí estamos en la iglesia. Pero salimos de la iglesia y afuera sí lo hacemos. Porque estamos equivocados. Ese edificio lo cuidamos y no permitiríamos que ahí se hiciera nada
que fuera en contra de la santidad de Dios, de la edificación del pueblo de Dios, de lo que le dé gloria a Dios, de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero con este templo lo contaminamos. Decimos palabras obscenas en la calle. Se ven películas obscenas en la casa. Hablamos cosas que no tenemos que hablar. Palabras obscenas, chistes obscenos. Y este es el templo de Dios. Eres tú y soy yo. Y aquí Pablo dice dos cosas. Uno, tengo que cuidar este templo. Y mira, hermano, a veces nosotros, y yo soy una de las personas que tengo que reflexionar mucho en esto. Yo creo que todos tenemos que hacerlo. Dice que el que destruye este templo está hablando de cuidarnos, de cuidar nuestro cuerpo. A veces nosotros, por ejemplo, comemos cosas que no tenemos que comer, tomamos cosas que no tenemos que hacer, no nos cuidamos, no nos desvelamos mucho, no hacemos ejercicio, tantas cosas. Y muchas veces nos enfermamos, no tanto porque las enfermedades nos van a llegar, claro que sí. Nuestros órganos a veces se enferman, se van deteriorando. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 3, que este hombre exterior se va desgastando y empiezan a venir enfermedades. Pero muchas enfermedades, hermanos, son producto de descuidos nuestros. Dice la Biblia, mira el versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿y qué dice? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, usted, hermano, es templo de Dios. No es allá, porque algunos dicen iglesia, nosotros somos la iglesia, pero aquel es el templo. No, somos la iglesia y somos el templo. O como decía un hermano, algunos dicen ya dejaron de ser templo y se convirtieron en catedrales. ¿Ah? Se convirtieron en catedrales ya. Ahora, hermanos, dice la Biblia, cuida tu templo, cuida ese templo de Dios. En el Antiguo Testamento, mi hermano, en el libro primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8, Salomón construyó el templo. ¿Ok? Salomón construyó el templo. Yo quiero leer para ustedes versículo número 10 y 11. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 10 y 11. Mira cómo dice. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, el santuario era el lugar santísimo que estaba al fondo, ahí pusieron el arca con los querubines y dejaron todo listo. Y ellos salen, ¿y qué dice el texto? La nube llenó la casa de Jehová, el templo que construyó Salomón, versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. En el antiguo pacto, en el tiempo de la nación de Israel, hermanos queridos, Dios no vivía en las personas. Dios estaba en el templo, en el edificio, en la construcción que hizo Salomón. Ahí estaba Dios. Por eso se le llamaba el tabernáculo de reunión o el templo para la adoración y la reunión. Entonces los judíos iban ahí a orar, ahí llevaban sus ofrendas, ahí llevaban sus holocaustos, sus sacrificios, si querían purificarse iban al templo, todo lo iban a hacer ahí. ¿Por qué? Porque ahí estaba la Shekinah, esa nube que era la presencia de Dios, bajó al templo, lo llenó y dice, y los sacerdotes no podían entrar a ministrar porque ahí estaba la presencia de Dios en el templo.
Y por eso Habacuc 2:20 es ese famoso pasaje que dice, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Allá en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, mi hermano, ya Dios no está morando en edificios. Allá tenemos nuestro edificio, pero ese edificio está vacío. Porque ahora nosotros, tú y yo, somos el templo de Dios. Dios vive en nosotros. Dios vive en tu corazón, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el libro de Ezequiel, capítulo 10, no lo voy a leer, lo cito nada más. Capítulo 10 y 11. Bueno, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, el profeta Ezequiel está narrando cómo el pueblo de Israel, querido hermano, se contaminó. Mire, lo que decía Jeremías el día miércoles que empezamos a ver este tema, capítulo 7, ¿qué decían los falsos profetas? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Aquí está la presencia de Dios. Y aquí no nos pasa nada. Esta tierra es santa, nadie va a tocar a Israel. Ahí tenemos el templo de Dios. Y hagan lo que hagan ustedes, vivan y hagan lo que quieran, porque ahí está el templo de Dios. Nadie nos va a tocar nunca. Y Dios tiene que levantar profetas y advertirle a la nación de Israel y decirle, no confíen en esas palabras de mentira, no se dejen engañar. Vuélvanse de corazón. Si quieren vivir en la tierra, si quieren estar ahí, disfrutar de la bendición, obedezcan mis caminos. Y no le obedecieron. Entonces, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 10 y capítulo 11, dice la Biblia que la gloria de Jehová que estaba en el templo salió del lugar santísimo y se fue al atrio. Al atrio. O sea, al patio de afuera. Y luego dice Ezequiel, y miré cuando la gloria de Dios se elevó y se posó en el monte de los olivos. Y luego dice el profeta Ezequiel, y del monte de los olivos vi cuando la gloria de Dios se fue al cielo. Y el templo quedó vacío. Después entró Nabucodonosor y lo destruyó. Pero en un templo vacío ya, porque la gloria de Dios se había ido para el cielo. Luego entonces, Israel quedó desprovista. Israel quedó solo. Dios lo abandonó. Y por eso entraron estas naciones y la destruyeron. 400 años después, la gloria de Dios vino. Vino en la persona del Señor Jesucristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo trajo la presencia de Dios. Él vino lleno de la gloria de Dios, aunque era una gloria velada en su cuerpo humano. El apóstol Pablo así lo dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, que Cristo se despojó. No se despojó de su deidad. Cristo era 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas unidas, inconfundibles y por la eternidad. Cristo sigue siendo hombre, ahí está la diestra del Padre. Pero Cristo vino, y Juan dice, y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? La Shekinah. Ahora está en Cristo. Y Cristo está aquí 33 años. Y a sus discípulos les dice, Hechos capítulo 1, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual yo les voy a enviar, el Espíritu Santo, que está con vosotros, pero estará en vosotros. Mire, dos preposiciones. Con quiere decir al lado de, junto a. Pero luego, ¿qué dice el Señor? Y estará en vosotros. Otra preposición diferente que quiere decir dentro de. ¿Se dan cuenta la diferencia?
En el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba con el pueblo. Hoy la presencia de Dios está en el pueblo. Es diferente. La preposición con quiere decir junto a, al lado de. Pero la preposición en quiere decir dentro de. Entonces el Señor Jesús les dice, ahorita el Espíritu Santo está con vosotros, al lado de ustedes, les acompaña. Pero cuando venga y les bautice, estará en ustedes. Y en Hechos 2, la gloria de Dios bajó a los 120 que estaban en el aposento alto, y por primera vez en toda la historia de la humanidad, hermanos, por primera vez Dios vino a vivir en el cuerpo de unas personas. Y de ahí para acá, en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, yo quiero que usted vaya conmigo ahora de nuevo, por favor, hermano. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí, lo que nos enseña la Santa Escritura. 1 Corintios 12:13. Dice la palabra del Señor así: porque por un solo espíritu, solo hay un espíritu, fuimos todos, subraye la palabra todos, adverbio de cantidad que no deja a nadie afuera. Incluye a cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. No es a unos pocos, no es a aquellos que han orado, ni es a aquellos que hablaron en lenguas nada más. Mire cómo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú y yo recibimos a Cristo, fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y vinimos a formar parte de la iglesia, y el Espíritu Santo es el que entró en nosotros, nos bautizó para ser parte de la iglesia. Y ahora entonces, Dios vive en todos los que le han recibido como Salvador y Señor. Tú no tienes que estar pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Si tú ya recibiste a Cristo, ya lo tienes. Lo que tenemos que pedir es la llenura del Espíritu. ¿Qué es la llenura? Es el control que el Espíritu Santo debe ejercer en mi vida. Él debe controlar mi mente, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis actitudes, mi comportamiento, mi vocabulario, toda mi vida debe de estar controlada por el Espíritu Santo. Pero ya estamos bautizados con el Espíritu. Y aquel que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo no es miembro de la iglesia, porque el Espíritu Santo no vive en él. Dios no está viviendo en él. Por tanto, mis hermanos, desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios vino a vivir en nosotros. Y esto, escucha bien por favor, es exclusiva de este tiempo llamado la iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios ahora. Y la iglesia, mi hermano, y cuando te estoy hablando de la iglesia, no hablo de la iglesia bíblica, hablo de la iglesia universal. Es la receptora del Espíritu Santo. Y es el privilegio que tiene la iglesia de ser templo del Espíritu Santo. Ni Adán, ni Noé, ni Abraham, ni los patriarcas Isaac y Jacob, ni David, ninguno fue bautizado con el Espíritu Santo. Dios vivía en el templo que construyó Salomón. Pero a partir de Hechos 2 para acá, Dios fundó su iglesia y ahora Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ha hecho sus templos a nosotros. Tú y yo somos el templo del Dios viviente. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 3, mi hermano, que estamos estudiando ahí? Primero, ¿qué dice? Que tenemos que cuidar este templo entonces. Tenemos que
comer saludable, aunque nos cuesta mucho. Cuidarnos de la glotonería, que dicho sea de paso, la glotonería es un pecado ante Dios, ser glotones. Y te quiero decir algo en este momento, hermanos. Les quiero decir algo. Miren, la sensualidad que hay en nuestro cuerpo, somos muy sensuales, está relacionada y se conecta con varios pecados. Por ejemplo, fíjate bien, la gente que es glotona, que no sabe controlar el apetito, también normalmente son personas lujuriosas sexualmente hablando. Y tal vez no tienen el valor de enamorar a una secretaria, a una amiga, a una vecina, pero entonces se autosatisfacen viendo basura en la noche, porque la glotonería es una autosatisfacción. La pornografía también es una autosatisfacción. Y entonces hay pecados que se van conectando porque nos satisfacen, porque somos sensuales. Tienes que dejar la glotonería. Por ejemplo, el amor al dinero es autosatisfacción, es egoísmo. La glotonería es egoísmo. La lujuria sexual es egoísmo. Y entonces la gente quiere ¿qué? Autosatisfacerse. Ay, dice que a mí el ver esa suciedad de películas, eso me satisface. Siento placer. El comer me da placer. Y así muchas otras cosas. El tener dinero, eso me da placer. El divertirme, el salir a pasear y andar para allá y para acá, eso me da placer. Y entonces empezamos a autosatisfacernos. Autosatisfacernos. ¿Cuál es el punto, mis hermanos? Empezamos a cometer una serie de pecados y están interrelacionados y se relacionan con asuntos del cuerpo, de querer darle satisfacción a nuestro cuerpo. Y eso nos lleva a entristecer al Espíritu Santo de Dios. Ya lo vamos a ver en un momento. Pero mire cómo dice aquí el texto. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No es aquel edificio el santo, soy yo. Dios quiere, mi querido hermano, que tú y yo seamos santos. Yo quiero que ahora vayas conmigo, por favor, a 2 Corintios. Mire conmigo 2 Corintios, mi querido hermano. 2 Corintios capítulo 6. El apóstol Pablo viene hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Habla, mi hermano, acerca de el ministerio que él ha hecho, su forma de vida para defender su ministerio. Su vida ante los hermanos que lo habían acusado y lo habían destrozado. Y entonces usa estos 7 capítulos para decirle a la iglesia, señores, aquí está mi vida, es transparente. Y termina con esta exhortación. Porque del versículo 7:2 en adelante va otro capítulo, va otro tema. ¿Cómo cierra Pablo esta relación de cariño, de amistad, de amor que ha tenido con los hermanos de Corinto? Con estas palabras. Mire cómo dice el capítulo 6, por favor. Versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Pablo dice, hemos sido lo más honestos y sinceros al hablarles a ustedes. Nuestro corazón, versículo 11, se ha ensanchado. ¿Sabe lo que quiere decir? Nuestro corazón se ha ensanchado. Ensanchar es agrandar. Pablo dice, mi corazón se ha abierto, se ha agrandado hacia ustedes. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndoles aquí? Les amamos como ustedes no tienen una idea. Aunque ustedes nos han insultado, nos han criticado, nos han juzgado, nos han echado, bueno, ¿qué es lo que no hicieron? Pero nosotros seguimos amándolos, dice Pablo. Y este es el corazón de un buen pastor.
¿Y qué dice el texto en el versículo número 12? No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Ahora miren lo que Pablo les dice. Ustedes, dice Pablo, viven en mi corazón y no están estrechos. Les amo. Les amamos tremendamente. Y ahora les dice en el versículo número 13, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Ahora Pablo termina esta carta diciéndoles, hermanos, uno, hemos sido suficientemente honestos. Les hemos hablado con toda la sinceridad, pero también les hemos amado con todo nuestro corazón. Pero ustedes ni han sido honestos, ni nos han amado. Entonces Pablo les dice, para corresponder del mismo modo. ¿Qué les dice Pablo? Ensanchaos también vosotros. ¿Qué quiere decir esta frase, mi hermano? Queremos que ustedes nos amen tanto como nosotros les amamos a ustedes. Queremos que ustedes nos amen tanto como nosotros les hemos amado y se los hemos demostrado. Y ahora viene la exhortación final. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo les dice, miren señores, yo soy su hermano en Cristo y a mí me han juzgado, me han criticado, me han echado, me han tratado mal, me han ofendido, me han humillado, bueno, ¿qué fue lo que no me hicieron? Pero ustedes, a estos impíos, a ellos sí los aman, con ellos sí se mezclan. Y Pablo les dice, hermanos, ámenos a nosotros, somos sus hermanos en Cristo. ¿Y qué les dice? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y quiero hacer una aclaración aquí. Pablo no le está hablando a los jóvenes de la iglesia de que no se casen con mujeres impías. Eso entra dentro de esta exhortación, pero no es exclusiva. Pablo está diciendo, no se mezclen con los incrédulos. No hagan esas amistades profundas. Hagan sus amistades con los creyentes. En 1 Corintios 15:33, Pablo les dijo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pablo no está diciendo que seamos ermitaños y que no hablemos con las personas incrédulas, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que no hagamos una mezcla como el yugo, dos bueyes juntos que no se separan. Miren cómo dice, no os unáis en yugo desigual. En el libro de Deuteronomio capítulo 22, Moisés les dijo a los judíos, cuando hagan un yugo, no van a poner un buey y un burro en el yugo. Saben que el yugo lleva dos animales, ¿no es cierto? Pablo, dice Moisés, pongan dos bueyes. No van a arar con burro y buey. Y Pablo trae ese principio de Deuteronomio capítulo 22 y les dice, no os unáis en yugo desigual. Buey y burro son yugo desigual. En los negocios, y es difícil, yo lo entiendo, en una amistad profunda, en consejería, en relaciones, en matrimonio. ¿Qué dice Pablo aquí? No se unan en yugo desigual. Hermanos queridos, no es que no vamos a hablar con la gente que no conoce a Cristo, que nos vamos a hacer ermitaños, no. En el trabajo platiquemos con las personas, los vecinos que tenemos al lado, aprendamos a ser cordiales, gentiles, a platicar, a saludarles y especialmente a orar con ellos y a llevarles el evangelio. Pero Pablo dice, cuidadito, hacen una mezcla como dos, un burro y un buey, ahí en un yugo que no se separan. Hay creyentes que le andan pidiendo consejos a impíos. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Amnón? Dice que tenía un amigo que era impío, perverso, y le dijo, estoy enamorada de mi hermana Tamar. ¿Y qué le dijo este? No, hombre, eso es fácil. Hacerte el enfermo, acostate, y después que ya llegue la violas. ¿Y qué pasó? Terminó trayendo una destrucción a la familia de David. Terminó asesinado por su propio hermano, violando a su hermana. Hermanos, tengamos cuidado con quién nos vamos a relacionar. Y ahora, ¿cuál es la base de este mandato, hermano?
Mírenlo en el versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Aquí están las razones. Porque quiere decir, te voy a explicar por qué no lo debes hacer. Te voy a explicar la palabra porque, que está aquí en el 6.14, 2 Corintios 6.14, explica las razones por las cuales no podemos tener esa mezcolanza donde nosotros nos confundamos con los impíos y seamos uno más con ellos. ¿Por qué? Uno, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? Compañerismo quiere decir hacer una sola cosa. Literalmente, compañerismo quiere decir comer el mismo pan. Y dice la palabra de Dios, puedes hacer al mismo tiempo justicia e injusticia. ¿Y cuál es la respuesta? No se puede. Si yo soy justo y hago justicia, no puedo hacer injusticia al mismo tiempo en el mismo juicio. Segundo, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Ninguna comunión. Tercera razón, ¿qué concordia Cristo con Belial? La palabra concordia quiere decir hacer un solo corazón. Hacer un solo corazón. Concordia, de donde viene la palabra cardiólogo, es la misma. Cum, uno, de latín cum, uno, cordia, corazón. ¿Puedo yo agarrar el corazón de Satanás y el de Cristo, partirlos y unir una mitad con el corazón de Satanás y una mitad con el corazón de Cristo? No puedo, dice Pablo. No puede. Y luego, ¿qué dice? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Habrá alguna comunión? ¿Algo en que nos podemos poner de acuerdo? No. Porque ellos tienen una filosofía satánica y mundana y nosotros una filosofía cristiana y bíblica. Y luego, ¿qué dice? Viene el toque final. Mire lo que está. Versículo número 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. ¿Y qué dice Pablo aquí? Porque vosotros sois. Verbo en tiempo presente. Ahora yo soy. ¿Qué soy y qué eres tú? El templo del Dios viviente. No podemos hacer mezcolanzas y confundirnos con los impíos y vivir como ellos viven y hacer lo que ellos hacen. Hablar como ellos hablan y ver las películas y todo lo que ellos ven. Porque nosotros somos el templo de Dios. Porque Dios vive en mí. Y mire, aquí Pablo va a probar la presencia de Dios en nuestro corazón con citas del Antiguo Testamento. Miren cómo dice. Dice, porque vosotros, estoy leyendo 2 Corintios 6:16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. O sea, esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, porque allá Dios no vivía en la gente. Dios estaba en la construcción que hizo Salomón, en el edificio, pero no en las personas. A partir de Hechos 2, Dios prometió vivir en mi corazón y en tu corazón. Somos el templo de Dios. ¿Y qué dice el texto entonces, hermanos? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿En medio de quién? De toda esta maldad que hay, de toda esa mundanalidad, de esos amigos perversos, impíos, que están metidos en pecados terribles. Dice, salid de en medio de ellos. ¿Y qué dice? Y no toquéis lo inmundo. Mire, la Biblia dice, ni tan siquiera pongan sus manos en eso. El apóstol Pablo dice, ni tan siquiera hablemos de las cosas que ellos hacen en secreto, porque hasta hablar de eso es abominación delante de Dios. Mucho menos participar en los pecados que ellos cometen. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Porque somos el templo de Dios. Y mire cómo termina diciendo, versículo 1, 7:1, dice, así que, esta es una frase de conclusión. En conclusión de esto que le estoy enseñando, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Que Dios vive en nosotros, que un día nos va a llevar a la patria celestial, a la casa del Padre, para vivir con Él. Tenemos promesas maravillosas, hermosas. ¿Qué dice la Biblia?
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Sabes que Dios ya nos limpió con la sangre de Cristo, pero ahora Dios te dice a ti y a mí, límpiate. Es mi responsabilidad permanecer limpio entonces. Es tu responsabilidad permanecer limpio, hermano. ¿Y qué dice la Escritura? De toda contaminación. Esta palabra habla de las contaminaciones que se daban en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas? Al tocar un muerto, al tocar cadáveres, al tocar animales inmundos, al entrar a casas de gentiles. Entonces la gente se contaminaba. Entonces tenía que hacer un ritual para purificarse. Tenía que quitarse la ropa, que bañarse, que quedarse allá afuera y hasta en la tarde presentar un animalito, matarlo y luego entonces entraba ya a su casa. Dice la Biblia, purifiquémonos también nosotros de toda contaminación. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad mantenerte limpio, puro. Eso no es responsabilidad de Dios. Dios ya te limpió. Dios ya nos limpió. ¿Cuál es la diferencia, mi hermano? Que ahora yo tengo que tomar decisiones sabias. Tú tienes que estar tomando decisiones sabias en tu vida, de acuerdo a lo que Dios pide de ti. 1, contaminación de carne, pecados que cometemos en el cuerpo, adulterio, fornicación, borracheras, esos pecados horribles. Pero también dice contaminación de espíritu. Y aquí espíritu no es Espíritu Santo, es mi espíritu. Orgullo, soberbia, arrogancia, lujuria, rencores, odio, raíces de amargura. Esos pecados que están en mi mente y en mi corazón. En otras palabras, no solamente dejar el adulterio, la borrachera, la fornicación y esos pecados horrorosos, sino también los pecados del alma. Glotonería, lujuria, orgullo, soberbia, enojo, ira. Todo eso tenemos que dejarlo. ¿Por qué, hermano? Porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y como templo aquí, en mi casa, yo tengo que adorar a Dios. Aquí al lado de mi esposa, tenemos que adorar a Dios. En mi trato como esposo con ella, yo tengo que adorar a Dios. Porque ella es templo del Espíritu Santo. Y yo soy templo del Espíritu Santo. No tengo que ir allá al edificio que tenemos para adorar a Dios. Si no hay tiempo de ir, aquí lo adoro también. Y si voy allá, aquí también lo tengo que adorar. Cuando nos abran las puertas y podamos asistir y congregarnos, qué lindo será juntarnos, obedecer a Dios e ir y cantar y adorar y alabar a Dios como pueblo de Dios, orar unos por otros, edificarnos unos a otros. Será precioso otra vez. Pero ¿qué te quiero decir, mi hermano? No solamente es allá, porque aquel no es el templo eres tú, el templo soy yo. ¿Y qué tengo que hacer como templo de Dios? Limpiarme de esa contaminación pecaminosa. Todos luchamos con nuestros pecados, hermanos. Yo lucho con mis pecados también. Yo tengo que postrarme ante Dios y decirle, Dios, por favor, examina mi corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. A veces yo me convierto en un ídolo para mí mismo, adorándome, llenándome de orgullo y de vanagloria. Y tengo que ir a Dios y pedirle perdón y quebrantamiento, contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué tengo que estar libre y ser puro y ser santo cada día más y más? Porque soy templo de Dios. No solamente cuidemos aquel, cuidemos este. ¿Y cómo termina diciendo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tienes que poner temor a Dios en tu corazón. Cuando te quedas solo en tu cuarto, el temor a Dios debe estar en mi corazón y en tu corazón. Cuando vamos en el carro, si vamos con la familia, sabes que
Ir en el carro con la familia es uno de los lugares que no sé por qué se presta más para enojo y ira y discusiones y pleitos entre familia, entre esposo, esposa y padres, hijos. Pero ahí tengo que tener el temor a Dios y perfeccionar mi santidad. Cuando estoy en el mercado y alguien me dice, son 90 lempiras que me tiene que pagar, yo le doy un billete de a 100 y él me da 50 vueltos, y yo los quedo viendo y digo, mira, qué tonto este. Me bendijo el Señor hoy. ¿No? Ahí tengo que tener temor a Dios y decirle, caballero, me dio de más, tenga, cuente bien, por favor. Ser honestos, porque es el templo de Dios. Y estoy perfeccionando mi santidad. Hermano querido, este es un tiempo de reflexión. Yo soy la iglesia, pero también soy el templo de Dios. Dios hoy está en mi corazón. No está en edificios construidos por manos humanas. Está en tu corazón y en mi corazón. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Aquí en la casa, mientras estamos aquí, perfeccionemos la santidad. En el carro, en el mercado, en el trabajo, en la calle, perfeccionemos la santidad. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios. Cuidemos el templo de Dios. Hagamos ejercicio. Comamos saludable. Cuidémonos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta reflexión que nos das en tu palabra santa. Perdónanos porque hemos descuidado este cuerpo, que es tu santo templo, Señor. Hemos sido glotones, fornicarios, adúlteros, mentirosos, y nos hemos contaminado de tantos pecados. Padre, lávanos con la sangre de Cristo y ayúdanos a perfeccionar esta santidad todos los días de nuestra vida. Padre, que entendamos que es importante, saludable y bueno congregarnos allá en la capilla, en el edificio que tenemos, pero que nosotros somos el templo de Dios y que desde el momento que recibimos a Cristo fuimos bautizados con el Espíritu Santo y tú vives en nuestro corazón, en este cuerpo, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad. Que ese temor a Dios esté en nuestros corazones y que cada día, Señor, nos limpiemos de toda contaminación y no permitamos que esa maldad y esa contaminación contamine nuestro cuerpo, porque somos templo tuyo, Señor. Que nos mantengamos libres de todos estos pecados horrorosos y que vivamos para gloria de tu nombre. Edifica tu pueblo, levanta tu iglesia, Señor. Da poder a tu pueblo a través del poder del Espíritu Santo. Padre, es cierto, somos débiles, somos vasos de barro, somos polvo, dice la Biblia, Señor. Pero ahora tú vives en nuestro corazón para darnos el poder para obtener la victoria. Aquel Dios omnipotente que con su palabra creadora dijo, sea la luz y fue la luz, y creó todo lo que existe, ese mismo Dios está en nuestro corazón. Y con Él y con su poder podemos obtener la victoria. Levanta un pueblo victorioso y santo, Señor, temeroso de Dios, y que viva para gloria de tu nombre, porque somos tu templo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Pastor Raulito. Gracias, pastor. Gracias por la predicación de la palabra, hermanos. Gracias por cada uno que se ha podido conectar, amigos invitados también. Queremos compartir con ustedes algunos anuncios para esta semana. Recordarles, hermanos, también, tal vez hoy algunos tuvieron algún impasse porque hay una actualización de la plataforma de Zoom. Así que les animamos, hermanos, a que puedan, igual lo puedan compartir con algunas amistades, amigos que ustedes les envían esta invitación, a que verifiquen siempre que su dispositivo tenga la última actualización de la plataforma de Zoom. Y si pues tienen alguna dificultad, pero siempre también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook. Y también queremos compartir en esta semana las actividades, las reuniones y comenzar primero por los cumpleañeros. Hoy están de cumpleaños en nuestra iglesia, nuestros hermanos, están Natalia Flores y Ronald Ortiz, así que saludamos que están de
de cumpleaños este día y durante este nuevo mes, los primeros días de este mes de junio, también tenemos cumpleañeros. El día 3 de junio está de cumpleaños la hermana Ada Casco de Ayala y Jafet Morel. Así que también los saludamos. Y el día 6, Isaac Puerto. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que están de cumpleaños a partir de hoy y durante esta semana que estamos iniciando hoy. Gracias, hermanos, también a todos aquellos que han podido hacer sus ofrendas, sus diezmos, que Dios pone en sus corazones y que lo hacen a través de las transferencias o depósitos en las cuentas de la iglesia, que ahí ustedes también pueden ver. Ahí está la información del banco, donde tenemos nuestra cuenta, en Banco Honduras. Y queremos invitarle a las reuniones que tenemos en esta semana. El mañana lunes 1 de junio, el culto infantil a las 3 p.m., el día martes a las 7 p.m., reunión del discipulado de la primera generación, le digo yo así, y el día miércoles reunión para toda la iglesia, 7 p.m., el día viernes igual reunión de toda la iglesia, 7 p.m., sábado club bíblico a las 3 p.m., así que les invitamos a que tomen en cuenta siempre todas las reuniones, estar pendientes de los diferentes chats donde se mandan las invitaciones a todas estas reuniones durante la semana. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos ha hablado este día y que podamos atesorar lo valioso, Señor, cuando hemos recibido a Cristo y que somos ahora templo del Espíritu Santo, de Dios mismo. Que tengan una semana de mucho provecho, de bendición, hermanos, que el Señor les guarde, les cuide y conduzcámonos de la manera sabia y correcta que el Señor nos dice en su palabra. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Sabemos que Cristo nos ve. Sabemos que Cristo nos ve.